La simiosis social de Verón. Saussure, modelo binario. Enfoca el estudio en su lengua, la comunicación como producción de sentido. Crea la historia semiológica. Se basa en el análisis binario. Modelo binario de Saussure. Se compone de dos facetas. El significado, es decir, el concepto o idea abstracta que el hablante extrae de la realidad. El significante, el nombre de las cosas, la imagen acústica que va unida al concepto de cada cosa. Peirce, modelo ternario, estudia el habla, busca entender la totalidad del mundo, la construcción del pensamiento. Define que todo es signo. Crea la simiosis infinita, se basa de triadas. Como pueden observar en la imagen, representa signo interpretante, objeto mediático o dinámico. La simiosis social fue uno de los libros más importantes de la obra de Verón. Estaba trazada la integración del estudio de la producción social de sentido con el que de las instancias consideradas ajenas a lo social, los procesos naturales, como un destino confirmatorio de su propia teoría de la discursividad. Ese libro produjo efectos de desfase. Verón crea esta teoría retomando la simiosis infinita de Peirce. El signo se va modificando infinitamente. En la doble hipótesis tenemos toda producción de sentido es necesariamente social. Todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. Ambos componentes tienen la misma importancia. Es necesario aclarar que esta doble hipótesis no pretende afirmar nada acerca de la homogeneidad en los funcionamientos sociales. Verón afirma que es en los simiosis donde se construye la realidad de lo social. Discursos sociales. Los discursos son paquetes textuales que circulan dentro de estos. Gramática de producción. Se limitan discursos científicos, publicitarios, políticos. Gramática de interpretación. Se centra en los valores sociales vigentes en la sociedad. Esos valores inciden en ambos emisor, receptor, pero entra en juego de otros factores. Lo social en el sentido y en el sentido en lo social. Todo discurso contiene marcas o huellas que las condiciones de producción dejaron en el texto a partir de la realización de operaciones discursivas. Gracias. Análisis del filme en relación con la semiótica. El reto de explorar el análisis fílmico enmarca la interpretación de todos los códigos. Estos pueden ser definidos por un conjunto de signos transmisores de mensajes emitidos por los espectadores a través de un discurso audiovisual, creado precisamente con imágenes en movimiento, y seguido de esto agregamos el componente sonoro. Sin embargo, para descubrir estos mensajes es necesario utilizar la metodología apropiada, que especifique las características básicas del código cinematográfico. Los análisis fílmicos se enriquecieron con una serie de herramientas provenientes de la lingüística y la simiología, pero estos se fueron adaptando a las características del filme. Los métodos del análisis han manifestado mundialmente presentando diversidad de formas, procedimientos y técnicas, pues no existe un método universal que logre esclarecer el comportamiento del filme. La semiótica entra en esta línea porque por un lado se han detenido como el estudio de los signos, la significación y los sistemas de significación, componentes fundamentales para comprender los lenguajes verbales y no verbales que utiliza el ser humano. Mi nombre es Angie Chao Macías. Yo les vengo a hablar sobre la teoría de la estética de la recepción. Cuando hablamos de recepción, se refiere a la persona que tiene una facilidad de palabras en medio de un discurso o una conversación y logra hacerse entender con facilidad ante las demás personas. ¿Cómo hacer esto? Captando los elementos de la realidad y la retórica que los unen con la lógica y las reglas convencionales y culturales, con el fin de exponerlas de manera clara, concisas y precisas. El proceso lógico y orden de un discurso comienza con los elementos de la elaboración de un discurso. El inventio es donde se va a elegir los elementos para construir. El dispositivo es la disposición de los elementos,
va a ser lo que va a marcar el razonamiento de nuestro discurso. El holocutio es la elaboración de nuestro discurso. Una vez teniendo en cuenta los elementos se añade un orden, que también llamado ordenatio, que se va a dividir en 4 fases: exordio, narrativo, confirmatio y peroratio. El exordio tiene la obligación de captar la atención, llamado también introducción. Si no cuenta con una buena introducción, el público desde el inicio se verá decepcionado y no seguirá oyendo el discurso. Narrativo. Se exponen los elementos del discurso. Aún teniendo la atención de mi público, si no tengo un efecto positivo, es decir, no tengo una base narrativa, no voy a lograr un efecto positivo ante el público. Confirmatio. Evaluación de los argumentos expuestos. Es la evaluación que realiza el público hacia el discurso. El peroratio es lo que concluye el discurso. No se puede terminar apurado ni lento. Tiene que estar en un intermedio. Gracias. El término formalismo ruso designa un movimiento intelectual que marca el nacimiento de la teoría literaria y de la crítica literaria como disciplinas autónomas, y que también tuvo una influencia en la evolución de los estudios lingüísticos. Este término engloba un conjunto de estudios y teorías que dista de ser homogéneo. El formalismo buscó conferir un estatuto científico al estudio de la literatura. Sus teorías fueron desarrolladas por los partícipes en 2 movimientos, Apoyas y el Círculo Lingüístico de Moscú. Este movimiento nació en la Primera Guerra Mundial en la Rusia prerrevolucionaria. La perspectiva que promulgó el formalismo ruso es vista como respuesta a los abordajes de la literatura que desde el siglo XIX produjo la decadencia del campo de estudio. Básicamente, el movimiento formalista pretende un estudio de la literatura desde sus mecanismos de funcionamiento interno sin considerar factores externos, como ser el autor, la relación con otras obras u otros sistemas. No obstante, y a causa de las críticas del comunismo soviético, estos estudios abandonan progresivamente esta postura inmanentista y comienzan a considerar factores externos a la obra. Esta falta de atención respecto a factores sociales señalada por el marxismo oficial de Rusia es la que han resaltado investigadores posteriores, quienes consideran que el modelo de estudio propuesto por la escuela presenta limitaciones que llevan a su agotamiento. Víctor Shklovsky, considerado el padre del formalismo, y algunos investigadores principales del movimiento debieron emigrar a causa de las presiones del gobierno soviético, y en su exilio influyeron en el desarrollo de nuevos paradigmas de la teoría literaria y de lingüística. La semiología de la comunicación no verbal. La definimos como el proceso comunicacional voluntario o involuntario en el cual no se utiliza la palabra. Pero este verdadero lenguaje sin palabras de los gestos y las miradas no es patrimonio exclusivo de la ciencia médica, ni de la lingüística, ni de la ciencia de la comunicación. Las personas lo utilizan en su vida cotidiana, lo tienen en cuenta, se podría decir que lo leen espontáneamente sin previo aprendizaje. Objetivos de la comunicación no verbal, los cuales son: control de la situación, disminuye la angustia omnipotentes, desconfianza, personalidades paranoides, anticipación, disminuye el nivel de angustia frente a una situación estresante, suplemento, cuando el médico tiene poco tiempo o expresa poco. Funciones. La comunicación no verbal cumple diversas funciones en el proceso de intercambio de información: la postura y actitud corporal, la gestualidad facial, la motilidad, las exclamaciones, la risa, el llanto, en la cual presenta los sentimientos y las emociones. En fin, la semiótica describe procesos de comunicación, no en términos de intercambio ni de mensajes, sino en términos de producción en sentido, de acción de los signos, de semiosis, de procesos de producción de significado, de sistemas de significación, de procesos culturales o de intercambio simbólico.
todo lo cual parece expandir el espacio de pertenencia, no solo del objeto comunicación, sino de su naturaleza ontológica, epistemológica y fenómica.